Hola, bienvenidos a Crearte. Yo soy Julie y le doy la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Y si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo y así no te pierdes las fabulosas creaciones del canal. Así que no te despegues y sígueme hasta el final. El tema de este video es preparar yeso para manualidades. Aprenderemos a preparar yeso para crear nuestras propias manualidades y sobre todo sin cometer errores. Si quieres conocer sobre estos errores, mira el video hasta el final. ¡Comenzamos! Sin hacer una clase de química, podemos decir que el yeso es un mineral denominado algés, que se encuentra en ambientes sedimentarios, que al pasar por altas temperaturas de calcinación pierde todo el agua y es conocido industrialmente como sulfato de calcio hemidrato. Es también conocido como yeso cocido o yeso de París. Se comercializa molido en forma de polvo que una vez mezclado con agua puede ser utilizado directamente. Se le puede añadir otras sustancias químicas para modificar sus características de fraguado, resistencia, adherencia, retención de agua y densidad. Se le da varios usos como son para la construcción, salud, protección contra incendio y en nuestro caso para las manualidades. Realmente parece una clase de química, pero era necesario comentar algunos datos para poder hablar más adelante sobre los errores que se cometen cuando se prepara el yeso. Ahora comenzamos con la preparación. Lo primero es ponernos guantes y usaremos recipientes desechables para preparar. En un recipiente pequeño echamos 2 vasos de agua. Y en otro recipiente yo eché 4 vasos de yeso en polvo. Con la ayuda de una cuchara desechable, ir echando poco a poco el yeso en polvo sobre el agua. Así el proceso químico que va ocurriendo cuando el yeso entra en el agua evita que se formen grumos. Como pueden observar, el agua se traga el polvo rápidamente y eso ocurre porque una de las propiedades del yeso es que absorbe el agua con facilidad. Dejaremos de repetir este proceso hasta que veamos que el agua ya no succiona tan rápidamente al yeso y veremos cómo se irán formando una loma o mejor dicho una lomita. Con otra cuchara desechable puedes remover la mezcla, pero este paso lo puedes hacer al final. No es necesario realizarlo hasta que la mezcla esté más espesa, porque mientras haya suficiente agua, el yeso se mezcla bien y no formará grumos. Pero si eres como yo, que no puedes evitar remover, pues no está de más. Si se dan cuenta, ya empieza a absorber más lento y se empieza a formar la lomita que les decía. Voy a acercar la cámara para que puedan ver. Como ya casi no succiona, comenzaré a mover y esta es la última vez que le echo yeso a la mezcla. Aproximadamente he usado 3 vasos y medio de yeso para 2 vasos de agua. Ha pasado 1 minuto aproximadamente desde que eché la última cucharada de yeso. Y si observan, la mezcla ya está espesa y lista para usar. Si desean que esté más espesa, solo deben seguir moviendo por 1 minuto o 2, pero esta es la textura ideal para hacer las manualidades. Así cuando viertan en un molde no queda poroso o con hueco.
Ahora ya podemos conocer los errores de preparación del yeso que les había prometido comentar. Error número 1. No usar guantes. Parece algo trivial, algo sin importancia, pero no lo es porque la reacción química que ocurre cuando el yeso se mezcla con el agua es exotérmica. Esto significa que al mezclarse libera energía en forma de calor y puede alcanzar temperaturas de más de 60 grados Celsius y en grandes cantidades puede quemar la piel. Un ejemplo de esto fue en enero del 2007. Un estudiante de secundaria en Inglaterra sufrió quemaduras de tercer grado después de meter sus manos en un balde de yeso como parte de un proyecto de arte escolar. Las quemaduras eran tan graves que requirió amputación en algunos de sus dedos. Error número 2. No usar mascarilla y gafas para protección ocular y facial. Algunas variaciones de yeso contienen silicio en polvo y pueden presentar riesgo para la salud si se inhalan. Las personas que trabajan regularmente con yeso que contenga este aditivo deben tomar precauciones para evitar la inhalación de yeso en polvo curado o sin curar. La silicosis es una enfermedad pulmonar derivada de la inhalación y acumulación de polvo de sílice, y este compuesto puede encontrarse dentro del yeso en polvo. Esta enfermedad causa inflamación en los pulmones y hace que las personas tengan mucha tos y dificultad para respirar, entre otros síntomas. Por eso les aconsejo que si no cuentan con la mascarilla para polvo, pueden usar la mascarilla de COVID y ponerle papel sanitario como filtro y así evitan la inhalación de este polvo. Si se fijaron, cuando preparaba la mezcla siempre se expulsaba un poco de polvo. Error número 3. No respetar el orden de la mezcla. El orden correcto para hacer la mezcla es verter sobre el agua el yeso, pero si echas el agua sobre el yeso afecta el orden de la química y se empieza a generar grumos. Error número 4. Agregar más yeso o agua una vez que ya está formada la mezcla. Si agregas más agua o yeso después que está formada la mezcla, también se formarán grumos y no quedará una mezcla homogénea. Error número 5. Preparar grandes cantidades. Si preparas grandes cantidades de mezclas, corres el riesgo de desperdiciar porque se secará rápidamente al absorber toda el agua y se materializará. Error número 6. La preparación debe ser más líquida que pastosa. Entre más pastosa sea la mezcla, se secará más rápido y no dejará darle forma a las manualidades que estén haciendo, pero además pueden quedar con huecos o porosas por no poderlas asentar bien. Antes de despedirme, quiero aconsejarles que usen guante, mascarilla y gafas de protección. Recuerden respetar el orden de la mezcla, preparar pequeñas cantidades y hacer la mezcla más líquida que acuosa. Y llegamos al final. Gracias por ver el video. Recuerden que este es un video de apoyo para evitar que los videos de manualidades sean tan largos por tener que mencionar este paso. Déjame saber qué les pareció, no olviden dejarme un like y si aún no se han suscrito los invito a que lo hagan. Seleccionen la campanita para que les notifique cuando suba nuevos videos. Me despido, hasta el próximo video. ¡Nos vemos!